dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Estimados hermanos, el tema de esta tarde es ¿por qué se rompen los matrimonios? En las noticias de estos últimos 2 meses se vienen diciendo que la convivencia más intensa de muchos matrimonios por el confinamiento de la pandemia terminará produciendo un incremento en el número de divorcios. De hecho, ya se están produciendo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se deterioran los matrimonios hasta romperse? Antes de contestar, nos preguntaremos algo fundamental para entender la respuesta. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El matrimonio es una institución divina de compañerismo y de afecto mutuo entre un hombre y una mujer. El matrimonio parte del principio de que la creación y lo que forma parte de ella no satisface la necesidad social y afectiva que tiene el ser humano. No puede darle ni el compañerismo ni el afecto emocional y racional que un ser humano necesita. Dice Génesis 2:18 al 20, que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La compañía de afecto y ayuda mutua que un ser humano necesita solo puede cubrirse por otro ser humano semejante y distinto al mismo tiempo, que actúe al mismo nivel emocional y de gestión de las cosas buenas y malas que forman parte de la vida. Dice Génesis 2:21 al 22 que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La petofilia es una psicopatología que roza la paranoia y la alucinación de la psicosis, de personas frustradas, incapaces de mantener relaciones afectivas normales con personas y que suplen su soledad existencial con animales. El matrimonio es necesario porque la soledad humana no es buena para las personas. Dice Génesis 2:18 que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio, como relación de compañerismo y de afecto recíproco entre un hombre y una mujer, es la propuesta de Dios para solucionar la soledad humana. El matrimonio también tiene el propósito de proveer ayuda
y cuidado mutuo entre los esposos. Dice Génesis 2:18 que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es por eso que en los votos matrimoniales los esposos se comprometen ante Dios y ante la sociedad a cuidarse el uno del otro, con todo lo que tienen y son, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza. Dice Pablo en Efesios 5, 25 y 29, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El matrimonio es una institución divina, cuyo propósito es una vida humana en convivencia plena y satisfactoria. Dice Mateo 19, 4 al 6, que Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y este propósito de Dios es que el matrimonio sea para siempre y acabe solo con la muerte de uno de los dos cónyuges. Dice Pablo en Romanos 7, 2 al 3, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora bien, si el matrimonio es el buen plan de Dios para las personas, ¿por qué en muchos casos acaba mal? Y tenemos que preguntarnos ante esto, ¿por qué se deteriora la unión matrimonial entre las personas hasta el punto de romperse definitivamente? Muchos matrimonios se deterioran y se rompen por cualquier causa o por cualquier motivo, que se percibe por uno o ambos cónyuges como un obstáculo insuperable. Dice Mateo 19:3 que vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta es la peor de las razones, pues nos habla de que los esposos pueden entrar en discordia, distanciamiento y ruptura por cualquier causa o motivo. Esta era una de las dos causas por las que se divorciaban los judíos en tiempos bíblicos. La otra causa la menciona el mismo Jesús. Dice Mateo 19:9 que Jesús dijo: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Según este texto, la Biblia aprueba que en ciertas circunstancias determinadas por Dios, el divorcio o separación matrimonial se aplique como mal menor para evitar otros males mayores que pudiera causar un cónyuge al otro. Otra causa de ruptura matrimonial es el abandono de una de las partes a la otra por desavenencias producidas por mantener posiciones con obstinado empecinamiento. Dice Pablo en 1 Corintios 7, 13 y 15 que si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
El abandono físico del matrimonio pone de manifiesto otras discrepancias anteriores que condujeron al mismo. Cuando una o las dos partes creen tener la razón en algo y no se avienen a preservar el vínculo del matrimonio por defensa del orgullo propio, se produce el distanciamiento y el abandono sentimental o personal. En cualquier caso, la razón por la que se deteriora y rompe siempre el matrimonio es la misma: el pecado. El pecado reiterado y recalcitrante, mantenido en el tiempo. Dijo Jesús en Mateo 19, 7 al 8, a los fariseos, cuando estos le preguntaron sobre el divorcio: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La dureza de corazón lleva a perseverar en el pecado propio e impide contemplar con misericordia y comprensión el pecado ajeno. La dureza de corazón gangrena la relación matrimonial hasta matarla. La dureza de corazón apela a la ley y no a la gracia. ¿Y por qué se deteriora y se rompe la relación matrimonial entre cristianos? Por el pecado que aún permanece en los cristianos, a través de la vieja naturaleza mala y egoísta. Dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En los cristianos existe aún pecado. Existe la vieja naturaleza. Existe el viejo hombre. Y este pecado hace que exista distintos niveles de piedad y de santidad en los matrimonios cristianos. Distintos niveles que en algunos casos puede ser bajo, muy bajo, o alto, o muy alto. Y estos distintos niveles de piedad y de santidad en las personas que componen el matrimonio hace que su forma de gestionar los problemas, las cosas cotidianas de la vida, sea también muy distinta. Cuando Job sufrió su terrible prueba, no solamente la sufrió él, sino también su esposa. Ambos tuvieron que lidiar con aquel acontecimiento de tribulación. Dice Job 2:9 al 10 que le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La misma adversidad, los mismos acontecimientos de penuria, la misma tribulación para el esposo y la esposa. Pero la reacción fue muy distinta. Job perseveró en la fe, en la esperanza en Dios,
en el contentamiento ante todo lo que padecía. Y sin embargo, su mujer, su esposa, desde una total actitud de rechazo a lo que le estaba sucediendo, de rechazo a Dios, de incredulidad, se enfrentó a su marido. Está claro que Job y su esposa no tenían la misma fe, no tenían la misma percepción de Dios, no tenían la misma fidelidad. Eso les enfrentó y les separó en la dificultad. La relación matrimonial se deteriora y se rompe por la desobediencia que lleva a algunos creyentes a contraer matrimonios mixtos, algo desaconsejado por Dios en toda su palabra. A contraer matrimonios con personas que no son creyentes, que no consideran a Dios en sus vidas, ni sus principios morales, ni éticos, y entran en una situación conflictiva, en una situación que en principio puede ser complicada para el buen desarrollo de la unión matrimonial. Dice Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 15, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es verdad que en algunos casos los noviazgos o matrimonios mixtos terminan en la conversión del novio o del cónyuge. Y es verdad que algunos de estos novios o cónyuges son posteriormente muchos más fieles a Dios, muchos más comprometidos con Dios, que aquel creyente que los acercó a los caminos de Dios. Pero estas excepciones a la regla no la anulan. Los matrimonios mixtos, las relaciones mixtas, raramente terminan en la conversión del incrédulo. Crean muchos problemas y con bastante frecuencia acaban en la apostasía del creyente o en la separación matrimonial. Dice Pablo en 1 Corintios 7, 13 y 15 que si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La relación matrimonial se deteriora y se rompe por el enfrentamiento que produce el pecado, que impide un arreglo propio de hijos de Dios, mediante el arrepentimiento del ofensor y el perdón del ofendido. Dice Mateo 19, 7 al 8, que le dijeron a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio entre cristianos muestra que uno
o ambos esposos no son cristianos. Pues el que tiene el corazón duro no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Dado que un hijo de Dios se arrepiente si ha pecado y perdona si el otro le pide perdón, el que no ha nacido de nuevo ni pide perdón ni perdona. El matrimonio cristiano se deteriora también y se rompe por incumplimiento de los compromisos adquiridos ante Dios. Los compromisos matrimoniales son deberes, son promesas realizadas ante Dios. No son opciones. Dice Efesios 5, 28 al 29, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Recuerdo lo que acabamos de leer. Los maridos deben amar a sus mujeres y las mujeres a sus maridos. Deben amar. Es un deber, no una opción. Y hablando de otras cosas que tienen que ver con el matrimonio, como por ejemplo las relaciones sexuales, dice Pablo en 1 Corintios 7:3 que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El amor no es una opción. La relación sexual no es una opción. Son deberes entre los esposos. En el matrimonio, los esposos se entregaron el uno al otro ante Dios, de tal manera que no pueden disponer de sí mismos al antojo propio, sino que deben hacerlo todo para el bien del otro. Dice Pablo en 1 Corintios 7:4 que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ninguno de los esposos puede negarle el deber matrimonial al otro, porque de hacerlo le coloca en una situación de precariedad y de vulnerabilidad ante una posible tentación de Satanás. Dice Pablo en 1 Corintios 7:5 que no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando hay problemas entre esposos, juzgamos el origen del conflicto con superficialidad. Ignoramos que detrás de una mujer de su casa o de un hombre honrado y trabajador, que son algunas de las expresiones que se dicen para justificar a una de las partes y condenar a la otra, ignoramos que detrás de estas expresiones puede haber una persona que incumple sistemáticamente sus deberes matrimoniales de compañerismo y de afecto con su cónyuge, empujándolo a caer en distanciamiento afectivo o en alguna forma de pecado. Y esto es grave ante los ojos de Dios. Una persona puede tener su casa muy limpia, muy bien atendida, y no mostrar afecto a su esposo. Y no cumplir sus deberes conyugales con él. Un hombre puede ser un excelente trabajador, puntual, que sale de su casa al trabajo
y cuando termina, vuelve con la misma a su casa. Pero puede incumplir sus deberes afectivos con su esposa y darle un trato áspero, no mostrarle afecto. Y esto es grave ante los ojos de Dios. En Lucas 7, 44 al 46, Jesús dijo a Simón: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Este texto nos muestra que las demostraciones externas de afectos son muy importantes ante los ojos de Dios. Son muy importantes para mantener la relación, la unión entre las personas, de forma adecuada, de forma correcta. Y esto es imprescindible en el matrimonio. Los matrimonios deben crear rutinas de afecto, de cuidado mutuo, rutinas de mostrarse el uno al otro el cariño, el afecto, la atención, el cuidado. Y cuando digo rutinas, me quiero referir a comportamientos que se repiten cotidianamente, que se mantienen en el tiempo. Esto es fundamental para que las relaciones matrimoniales sean fructíferas, sean correctas, adecuadas en el tiempo. El cuidado del cónyuge es evidencia de obediencia. Cuando un cónyuge cuida al otro, muestra su obediencia y su lealtad a Dios, ante quien se prometió el vínculo. El vínculo matrimonial se prometió ante Dios. Ante Dios se contrajo el compromiso matrimonial. Ante Dios se aceptó sus planes eternos con respecto a la salvación, a las promesas de Dios sobre los hijos. Todo eso fue ante Dios. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 5:8, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dentro de los suyos o de los nuestros, el cónyuge, el esposo o la esposa, es de los suyos el más suyo de todos los suyos. Es el nuestro más nuestro de todos los nuestros. Porque el matrimonio, al ser una unión ante Dios y por Dios, no olvidéis, lo que Dios unió, dice la Biblia, hace que sea el más fuerte vínculo humano. El más fuerte vínculo humano. Más que el vínculo de sangre entre padres e hijos. Porque es un vínculo que la Biblia llama de hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mirad, esto es más fuerte que un vínculo meramente de sangre. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice Génesis 2:23 al 24, que dijo entonces Adán a Dios: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dijo Dios:
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. No puede haber mayor vínculo entre dos personas que ser una sola carne con la otra. Es interesante observar cómo la Biblia no compara el vínculo del amor de Cristo con la iglesia con el vínculo de amor de los padres con los hijos. No lo compara con ese vínculo, sino con el vínculo de los esposos entre sí. Pablo dice en Efesios 5, 28 al 30, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es interesante cómo el texto anterior nos muestra que los esposos dejan el vínculo de sus padres para unirse en otro vínculo, el uno con el otro. El matrimonio. Los esposos están unidos entre ellos como Cristo lo está con su iglesia. Forman una sola carne, un solo cuerpo. Como dijo Jesús en su evangelio, mencionado ya en Mateo 19, o como dice Pablo en Efesios 5, 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mirad este texto que acabamos de leer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. El vínculo de matrimonio deja otro vínculo anterior en un segundo plano. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará, dice el texto. No anula la relación entre padres e hijos en ninguna manera, pero la deja en un segundo plano. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es por esto que no proveer afecto y alimento u otra cosa para el cónyuge o para el nuestro más nuestro, como decíamos antes, es negar la fe y ser peor que un incrédulo. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dejar de ayudar y de cuidar del cónyuge es negar a Dios y a la promesa hecha ante él. Es negar un compromiso que tiene que ver con los propósitos eternos de salvación, el pacto de gracia. Dice Malaquías 2:14 al 16, que Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios ha dicho que él aborrece el repudio. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. El matrimonio cristiano
tienen las promesas del pacto de gracia sobre los hijos de Dios. El matrimonio cristiano es la primera unión, la unión primigenia entre dos personas entre sí y Dios, y de la que vienen después todas las demás uniones entre las personas entre sí y entre éstas y Dios. Dijo Dios a Jacob en Génesis 28, 13 y 15, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Dijo Pedro a los judíos en Hechos 2, 39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y dijo Pablo y Silas al carcelero en Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En definitiva, el matrimonio es una unión ante Dios con promesas de salvación para los hijos. Estimados hermanos, nos hemos preguntado por qué se rompen los matrimonios. Y antes de contestar a ello, hemos hablado del propósito del matrimonio. Y hemos dicho que el matrimonio es una institución divina, de compañerismo y de afecto mutuo entre un hombre y una mujer. Una institución que también tiene el propósito de proveer ayuda y cuidado mutuo entre los esposos. Y que el matrimonio es una institución cuyo propósito es una vida humana en convivencia plena y satisfactoria. Y hemos dicho que la unión matrimonial se deteriora entre las personas en general hasta el punto de romperse por las siguientes causas. Por cualquier motivo o causa que se percibe como un obstáculo insuperable. Por el abandono de una de las partes a la otra, por desavenencias producidas por mantener posiciones con obstinado empecinamiento, por el pecado reiterado y recalcitrante mantenido en el tiempo con corazón duro. Y también hemos hablado de las causas por las que el matrimonio se deteriora y rompe entre los mismos cristianos. Y hemos dicho que es por el pecado, que aún permanece en los creyentes, y que enfrenta a los esposos y les impide una adecuada reconciliación. Y es por incumplimiento de los compromisos matrimoniales con el esposo o la esposa, con quien tenemos el vínculo más fuerte establecido entre las personas por Dios. Y es por olvido de los planes eternos de Dios, de su promesa de salvación para los hijos habidos en el seno del matrimonio. Estimados hermanos, hemos entendido que el propósito de Dios a través del matrimonio es suplir la soledad humana con una unión de compañerismo y de afecto y de ayuda y cuidado mutuo. Hemos entendido que el matrimonio se deteriora y se rompe cuando el pecado desatiende los compromisos de compañía, afecto y cuidado. Que Dios nos ayude a mantener nuestros matrimonios en buen estado, cumpliendo los compromisos realizados ante Dios cuando nos unimos ante Él y por Él. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Limpia mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú que eres sabio, tú que sabes lo mejor, lo que conviene, un día observaste que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hiciste ayuda idónea para él. Tú creaste el matrimonio. Sabemos, Señor, que el matrimonio no es una institución humana, no es una costumbre, no es una tradición, no es cuestión de papeles. Sabemos, Señor, que tú creaste el matrimonio, que tú lo creaste para ser una unión, una relación para siempre, una relación de afecto, una relación de compañía, una relación de cuidado y protección mutua. Ayúdanos a todos a entender esto y a mantener nuestros matrimonios vivos, regándolo con el amor, abonándolo con la compañía, cuidándolo y protegiéndolo con la atención mutua, el uno al otro. Ayúdanos, Señor, a todos, que no sigamos los consejos y opiniones de este mundo sobre el matrimonio o cualquier otra cosa, que son opiniones que pretenden destruir tu obra, destruir tus planes, tus propósitos. Ayúdanos a creerte a ti, a tu palabra y a ser fieles y obedientes en los compromisos adquiridos contigo y con nuestros cónyuges. Te seguimos dando las gracias por tu cuidado y protección en medio de esta pandemia,
Gracias, Señor, porque en tus manos está José de Segovia, su operación. Gracias porque en tus manos está María, Moisés. Gracias porque en tus manos está la sobrina de Águeda. Gracias, Señor, porque en tus manos está la madre de Óscar. Y gracias, Señor, porque en tus manos estamos todos, porque tú nos cuidas y nos proteges. Sigue ayudando a Jeremías, Padre, también, te suplico, a Otto, a Águeda, a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a todos los mayores de nuestra iglesia y a todos los vulnerables de nuestra iglesia. Guárdanos del mal, Señor, y del maligno. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.